la sesión permanente de la Asamblea Nacional para definitivamente aprobar, ¿verdad?, este presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2025, que asciende, Iván, a 30.000 millones, 30.000 millones, 166.000. 111.000, creo que 111.000. 111.000. Y aquí tengo... Por ahí está, un poquito más de 30.000 millones. Así es. Y aquí tengo pues una nota de prensa que nos compartieron colegas del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a este presupuesto. Dice, este presupuesto representa un incremento de 3.276 millones en comparación con el anterior, que era de 26.835 millones. O sea, en comparación al que se presentó y que fue retirado para hacer las modificaciones y actualizarlo y presentar este que se aprobó hoy en segundo debate. Así es, y el presupuesto para 2025 se orienta hacia el fortalecimiento del bienestar social y la mejora de calidad de vida de los ciudadanos, fundamentado en principios de disciplina, prudencia, responsabilidad fiscal. Durante el proceso de aprobación se tomaron en cuenta las recomendaciones presentadas en las vistas fiscales, las cuales fueron evaluadas minuciosamente e integral al proyecto. También aquí se menciona que el presupuesto inicialmente presentaba un déficit de 3.5%, sin embargo, tras la solicitud de modificación por parte de la Asamblea, el monto presupuestado se incrementa, situando el déficit en 3.77%. Este ajuste se mantiene dentro del límite establecido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para el próximo año, que se fija en un tope del 4%. Recuerden que eso fue modificado recientemente. Así es. Fue modificado. Sí, porque tenemos la Ley de Déficit Fiscal. Así es, y va a ser se gradual. Elevó. Así es. Se extendió un poquito porque estaba en 2%. Ahorita llegaría hasta el 4%. Al 4%. Por ley es lo máximo que puede ser el déficit, el nivel de déficit fiscal del sector público no financiero para el año 2025. Escuchábamos al ministro de Economía diciendo el por qué él no estuvo estuvo hasta las 5 y tanto de la mañana cuando pues se dio un receso. Él explicó que no estaba en toda la mañana porque estaba conversando precisamente con quienes no financian en los mercados internacionales. Entonces, simultáneamente estaba escuchando el Pleno Legislativo, la sesión, y él estaba conversando precisamente con quienes ponen el dinero, por decirlo así, no financian. Y obviamente, pues, dijo que estaba escuchando lo que estaba sucediendo aquí en la Asamblea y aparentemente, pues sí escuchó porque... Presidenta, siendo las 4:31, tenemos el quórum deliberativo. Existiendo el quórum deliberativo, declaro abierta la sesión ordinaria de hoy, 30 de octubre del 2024. Señor secretario, informe si el orden del día se encuentra disponible en los ordenadores de los honorables diputados. Presidente, el orden del día está en la plataforma a disposición de los diputados. En consideración el orden del día que reposa en sus ordenadores, aprueba el orden del día que reposa en sus ordenadores, señores diputados. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Señores diputados, por favor, silencio en la sala, ocupar sus curules. Señor secretario, primer punto del orden del día. Punto 1, consideración del acta de la sesión ordinaria permanente los días martes 29 y miércoles 30 de octubre de 2024. Presidenta, en vista de que la sesión permanente acaba de finalizar, el acta no está lista para ser aprobada. Siguiente punto, señor secretario. Punto 2, lectura de correspondencia. Señor secretario, ¿recibió correspondencia en secretaría? Sí existe. Dios mío. Dele lectura, señor secretario. El honorable diputado Carlos Saldaña habilita a su suplente Tatiana Morales los días 30 y 31 de octubre de 2024. Fin de la lectura de correspondencia. Siguiente punto, señor secretario. Punto 3, periodo de incidencias. ¿Cuántos minutos le corresponde a cada diputado? 2 minutos, presidente. Iniciamos con el diputado José Antonio Pérez Barboni. Muchas gracias, señora presidenta.
y creo que es obvio que el tema que le compete hoy a este periodo de incidencias es lo que acabamos de discutir. Porque mis palabras al señor ministro, que no se encuentra en la sala, fueron que este no fue un presupuesto insuficiente, fue un presupuesto mal distribuido, fue un presupuesto mal analizado, fue un presupuesto mal debatido. Y esa es la realidad que el país tiene que ver sobre todas las cosas que se mencionaron en cada curul por 30 minutos. El resumen es que aquí se violó la Constitución en dos partes, pero la más importante fue que la Constitución también indica que a los diputados de la Asamblea Nacional se les debe invitar a las discusiones previas que van a venir en este presupuesto. Yo tengo una iniciativa legislativa que aún no ha sido debatida en primer debate, pero que busca justamente en el futuro evitar situaciones como, por ejemplo, generar incentivos fiscales sin ningún tipo de sustento, que en vez de tener el reporte en el tercer debate, donde ya nadie presta atención y ni le importa el debate, se pasen al primer debate donde la comisión pertinente es la que tiene que analizar el reporte del MEF y de Contraloría sobre su viabilidad. También, otro de los puntos más importantes que tenemos que mencionar aquí es que nosotros estamos viendo que este pago que sale de todos los diferentes financiamientos que el ministro aquí mencionó, no solamente pagan nuestros salarios y el funcionamiento, también pagan las botellas, también pagan los proyectos innecesarios con sobrecosto, también pagan diferentes ministerios que no tienen por qué ser ministerios, diferentes direcciones y consejos que no tienen por qué ser direcciones y consejos. Sí, el financiamiento está para pagar lo que se tiene que pagar en el Estado, pero también paga el poco de tranzas que tiene el presupuesto general del Estado, que ha ido avanzando así consecutivamente por los últimos gobiernos y quinquenios. Así que sí, el financiamiento es importante, pero cuando se utiliza de manera adecuada, porque es el mismo financiamiento que paga la ratería que ha predominado en este país. Muchas gracias. Continuamos con el honorable diputado Rogelio Ricardo Rebello. Buenas tardes, presidenta. Presentes todos, en esta ocasión queremos devolver al Pleno el proyecto de ley número 52 que establece el uso obligatorio de las sillas de retención infantil en vehículos particulares y dicta otras disposiciones, aprobado en primer debate por la Comisión de la Comunicación y Transporte. Queremos, ¿quién bueno? ¿Buller? Buller. Me voy para adelante. Perdón, diputado Rebello, estamos en incidencia, no en cuestión de orden. Señores Ujieres, estamos en incidencia, no en cuestión, no se puede recibir proyecto de ley en incidencia. Continuamos con el honorable diputado Betzeray Richard. Cuando hacemos una revisión del presupuesto 2025 y vemos los errores que cometió el MEP, yo creo que hay que hacer el llamado y compararlo con lo que pasa en la empresa privada, y el ministro Chapman lo conoce perfectamente porque viene de la empresa privada. 3 errores de algo tan grave como el presupuesto 2025 y no han destituido a una sola persona del MEF. Y para que tengan una idea, nos acaban de entregar este bloque de páginas, que es el presupuesto pormenorizado. Y esta asamblea acaba de aprobar en segundo debate estos documentos sin haberlos revisado. Esto es un déjà vu de la mina. Y solicitamos bajarlo a primer debate para revisarlo. No se estaban asignando recursos a medicamentos suficientes, no se estaban asignando recursos para médicos suficientes, para farmacia, para insumos médicos del Seguro Social. El Seguro no tenía los recursos necesarios para comprar medicamentos para los panameños. Esto es una burla. Y que el ministro prácticamente se ha parado aquí a regañar a este pleno y a culparnos por errores que el propio MEF ha cometido en la elaboración del presupuesto 2025, me parece que es una burla. Y bueno, qué bueno que el ministro esté aquí, aunque está conversando y echando cuentos. Yo espero, presidenta, que se le haga llegar al MEF formalmente la solicitud que por los errores que cometió el MEF se tomen acciones internas administrativas. No podemos seguir burlándonos de los panameños y aprobar este presupuesto sin haberlo revisado. Pareciera que no aprendimos de los errores que cometimos con el contrato minero. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Continuamos con la participación del honorable diputado Jorge Alberto González.
Muy buenas tardes, presidenta, colegas diputados, prensa. Para mí es muy importante hacer mención también del segundo debate que se llevó a cabo hace pocos minutos, que es lamentable porque en el primer debate, que no existió debate, porque hubo 3 votaciones y como recalca el artículo 172 de nuestro reglamento de régimen orgánico interno, la obligatoriedad de la discusión. Ningún proyecto de ley podrá ser sometido a votación sin que previamente haya sido discutido. Y lo que pasó en noches anteriores fue eso. No se discutió, simplemente nos fuimos directo a una votación. Y esas son las cosas que nosotros no podemos permitir. Nosotros hacemos valer nuestra voz, hacemos valer la discusión y queremos que en prontas respuestas tengamos mejores resultados. Ejemplo, yo me quedé con las ganas de preguntarle al Ministerio de Seguridad cómo iba a ser su plan de acción para el 2025 en cuanto al presupuesto. Desde el plano terrestre, también la frontera, el plano aéreo y las demás siguientes también. Me quedé con ganas de preguntarle al MIBIOT sobre el acceso a la vivienda, qué planes tendría para implementar. Pero no, se menciona que nosotros tenemos la facultad de poder citar a un ministro. Claro que sí tenemos esa facultad, pero muchos aquí sabemos que los citamos y no van a venir. Muchos sabemos que para que vengan es bastante difícil para por lo menos nosotros desde esta bancada. También me quedé con las ganas de preguntarle al Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, ¿qué contemplaba en su nuevo plan de manera estratégica? Que hay muchas personas allá afuera esperando el pago de 120 para los 65. Personas que siguen esperando una respuesta, que tienen meses, que están haciendo fila. También personas que están esperando el ángel guardián, que pasen a sus casas. Gracias, diputado. Le ofrecemos la palabra al honorable diputado Luis Eduardo Camacho. Dice un refrán que el loro viejo no da la pata. Aquí siguen con la politiquería barata, con la demagogia. Me hubiera gustado que ayer, cuando lo tenían aquí enfrente a todo el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, el amigo Bexeray hubiera hecho esas preguntas que yo le dije que lo hiciera cuando lo tenía enfrente, que señalara la responsabilidad de ellos, pero no. Ese día ayer se dedicó fue a enlodar el buen trabajo que había hecho la Asamblea. Como el diputado que acaba de hablar también, que no entiende que el primer debate se da desde que el momento que se abre la discusión del presupuesto. Han participado en la discusión del primer debate desde que llegó el día 7 y todavía están diciendo que aquí no hubo primer debate porque ellos no participaron. Ustedes participaron. Lo que pasa es que ustedes son monotemáticos y lo dijo el ministro aquí ayer. Le repitieron 20 veces la misma pregunta. ¿Por qué? Porque Juan Diego le mandó el mismo cuestionario a todos esos diputados. Gracias. Continuamos, le ofrecemos la palabra al honorable diputado Jonathan Vega. Señores, orden, por favor, orden. Señor Jonathan Vega, le corresponde la palabra. Muy buenas tardes, Panamá. Muy buenas tardes, señora presidenta. El presupuesto del Estado vino con demasiados vicios e ilegalidades. Nosotros no podemos estar a favor de un presupuesto del Estado que primeramente fue entregado tarde. Segundo, no cumplía con algunos artículos que la ley establece, como por ejemplo el 7% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo voy a apoyar un presupuesto del Estado que es tan vital para que los recursos del Estado sean drenados a las comunidades y que podamos tener desarrollo en cada una de ellas? Más de 900 páginas se nos acaba de entregar no hace mucho. ¿Cómo vamos a votar a favor de eso? Las vistas presupuestarias no fueron analizadas, no fueron cuestionadas, los ministerios no vinieron. ¿Con qué cara yo le voy a decir a mi circuito que voté por un presupuesto del Estado cuando ni tan siquiera tenía idea cuál era su contenido? No podemos ser incongruentes. Votar por el presupuesto del Estado a favor
y después decir o criticar que el presupuesto está mal, pero voté a favor del presupuesto del Estado. No podemos ser incongruentes. Culmino con eso. Estamos aquí para ser fieles fiscalizadores de los fondos públicos y que se utilicen eficaz y eficientemente. Y este procedimiento no lo hace eficaz, no lo hace eficiente. Y es por eso que estamos en contra del presupuesto del Estado, del cual se está tratando de aprobar. Muchas gracias, señora presidenta. Continuamos, ofrecemos la palabra a la honorable diputada Darelis Aponte. Buenas tardes a todos los panameños. Me dirijo primeramente a todos los panameños porque siento vergüenza de lo que ha pasado en esta Cámara en este segundo debate. Deberíamos ponerle una sábana a ese cuadro porque justo Arosemena debe estar revolcándose en la tumba de lo que pasa aquí. De salida inconstitucional lo que estamos viendo. Y los panameños tienen derecho a conocer el destino de los dineros del presupuesto del Estado que se va a ver aquí. Y lastimosamente esos 40 días ni siquiera se respetaron. Es una falta de respeto para todos los panameños, repito, porque esta Cámara ha sido cómplice de esa falta de respeto. La falta de transparencia no puede ser tolerada. En definitiva, nosotros somos los primeros que representamos aquí a todos nuestros circuitos. Somos la voz de todo nuestro circuito y asimismo somos los ojos para fiscalizar por todos ellos, a todos los que representamos dentro de esta asamblea. Y en ese sentido deberíamos cumplir con ese rol constitucional y no está pasando. En 5 años, gracias a Dios, me siento tranquila de que esta curul y esta bancada respaldada por más de 4 millones de panameños va a crecer, porque no es posible que esto siga pasando dentro de esta Asamblea Nacional. Muchas gracias. Concluido el periodo de incidencia, siguiente punto del orden del día. Señor secretario. Punto 4. Segundo debate al proyecto de ley 127 que modifica artículos del Código Penal. Para cuestión de orden, diputado. Diputado, ya pasó el periodo de incidencia. Estábamos proyectando hoy a la... Muy buenas tardes, señora presidenta, compañeros de esta augusta sala legislativa. En mi condición de presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, hoy me permito devolver debidamente prohijado por nuestra comisión 3 anteproyectos de leyes que tienen la nomenclatura siguiente: el proyecto de ley 153 que modifica la ley 45 del 5 de agosto del 2002, el prohijamiento del anteproyecto de ley número 257 que modifica los artículos 51 y 56 de la ley 23 del 15 de julio de 1997, por el cual se aprueba el Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, y el protocolo de adhesión de Panamá a dicho acuerdo junto a sus anexos y lista de compromisos. Se adecua la legislación interna a las normativas internacionales y se dictan otras disposiciones, y el prohijamiento del anteproyecto de ley 258 que establece las regulaciones técnicas para la comercialización de carne de cerdo y sus derivados. Todo esto lo hacemos con el objetivo para que una vez recibida por el Pleno sea remitida mediante los canales correspondientes a la Comisión de Asuntos Agropecuarios para su debida discusión del primer debate. Quiero agradecer adicional a nuestros colegas comisionados por el gran trabajo que han realizado en esta comisión, la cual ha prohijado el 100% de los anteproyectos de leyes que fueron recibidos. Muchas gracias. Pido un ujier. Un ujier para que retire el proyecto de ley. Siguiente punto, señor secretario. Presidenta, nos encontramos en el punto 4, que trata el segundo debate del proyecto de ley 127.
Señor secretario, ¿cuál es el estatus del proyecto de ley? Presidenta, el proyecto de ley 127 fue devuelto a segundo debate y en Secretaría reposa la propuesta de modificación correspondiente. Dele lectura, señor secretario, por favor. El honorable diputado Luis Eduardo Camacho y Nelson Jackson proponen que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley 127 así, artículo 1. El numeral 1 del artículo 214 del Código Penal queda así, artículo 214. La sanción será de 5 a 10 años de prisión en los siguientes casos. 1. Cuando el hurto se cometa en oficinas, centros educativos, centros de salud y hospitales públicos o privados, archivos o establecimientos públicos, sobre cosas que se mantengan allí o cuando se cometa en otro lugar sobre cosas destinadas al uso público o se cometa en una iglesia o templo religioso. La misma sanción será aplicable cuando el delito sea cometido en contra de los fondos pertenecientes a los clubes de padres de familia de los centros educativos oficiales y particulares. Punto suspensivo, fin de la lectura, Presidenta. Gracias, señor secretario. Declaro abierto la discusión del segundo debate del proyecto de ley 127, que modifica artículos del Código Penal. Ofrezco la palabra agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el segundo debate, queda cerrado. Vamos a la votación digital, artículo por artículo. Entonces se somete a votación este proyecto de ley 127 que había sido bajado el día 29. 29. Así, ayer. Bajado a segundo debate, ayer muy temprano. Así es, muy temprano. Sí, ayer pareciera que fuera más tiempo, pensé que era antes de ayer, pero no, fue ayer. Ayer fue bajado a segundo debate, se le han hecho algunas modificaciones muy sencillas y básicas, y hoy nuevamente entonces se somete a votación, pero en segundo debate, para ser tratado posteriormente de ser aprobado, como es lo obvio, en tercer debate. Un proyecto de ley que consta de 4 artículos y pretende incorporar a los centros de salud, hospitales públicos y privados, como estructuras víctimas de los delitos de robo y hurto sobre bienes materiales, insumos, estructuras, y de dotar de herramientas jurídicas necesarias a quienes deben aplicar justicia e imponer sanciones más severas. Ahí está el detalle, sanciones más severas a los sujetos activos de estos delitos en perjuicio de estas entidades. Y se habla de 5 a 10 años, ¿no? De 5 a 10 años. Serían esas sanciones a quienes entonces entren a las escuelas, entren a los centros, centros educativos, escuelas, lo mismo, hospitales, vayan y hurten o roben en las iglesias, o también, dijeron, áreas públicas. También sí, así hablaban, de estructuras públicas. Así es. También se mencionaba, exactamente. Así que pues en este momento se somete a la votación. Proyecto presentado por los diputados Víctor Castillo, de la provincia de Colón, y también Nelson Jackson, de la provincia de Colón. Se adiciona, el artículo 2 dice que se adiciona el numeral 7 al artículo 219 del Código Penal. Así, dice el artículo 219, la pena será aumentada hasta la mitad. O sea, si son 5 años, le agregas la mitad de 5 años, son 2 años y medio. 2 años o sea, a 7 años y medio. A 7 años y medio, es lo que entiendo. Cuando hay agravantes. Sí, ¿verdad? Cuando se utilicen armas, si está enmascarado por 2 o más personas, afectando la libertad personal o causando lesión en perjuicio de un turista nacional o extranjero, contra los conductores o usuarios del transporte público de pasajeros durante la prestación del servicio. O sea, si te montas en un taxi, o en un bus, Uber, en un bus, en un metro, lo que sea, así es. Pues este es un agravante. En un centro educativo o en centros de salud y hospitales públicos o privados también. Entonces, es lo que sucede con este proyecto de ley 127 que modifica artículos del Código penal y procesal. Y también del Código Procesal Penal. Procesal penal y... Código Penal. Así ¿Sí, no? es. ¿Así? Procesal penal y penal. Y penal. Código penal, exactamente. Así es. Y lo que se quiere y se busca es minimizar entonces estos tipos de robos, hurtos que se dan con frecuencia, sí, en diferentes áreas pues que ya hemos mencionado, y que definitivamente pues alguien que se sube
a un transporte público para ir hacia su trabajo, para hacer alguna diligencia, lo que menos quiere es que se dé esta situación, Iván. Bueno, y muchos también, quedan sumergidos en eso. Lo que ha sucedido en el pasado, que hemos visto múltiples reportes noticiosos de robos en escuelas, que llegan al día siguiente, abren la escuela, el celador o no estaba, o se durmió, o lo que sea, y se llevaron las computadoras. Abren las puertas, todo tirado, los libros, se llevaron la caja menuda. El equipo, sobre todo, que se utiliza para el aprendizaje de los estudiantes muchas veces. Las computadoras. Pues ahí tú estás coartando, estás perjudicando la educación, estás haciéndole un mal un daño a los estudiantes. Veces a tu propia gente, porque suele suceder también que gente pues de la misma comunidad, cercana, de la misma comunidad. Entonces, pues aquí se está tratando de persuadir a los delincuentes, poniéndolos en conocimiento de que las penas se van a endurecer un poco, cosa que algunos, yo te lo mencioné anteriormente. Ayer me lo dijiste, claro. Que piensan que realmente este tipo de acciones al final no son las que van a aguantar, obligar pues, a un delincuente o ponerlo a pensar dos veces de cometer un crimen. Un delito. Exacto, un delito en este caso. Entonces, pero bueno, obviamente si lo capturan, le va a caer el peso de la ley y lo va a sentir. Por lo menos va a estar fuera de circulación más tiempo. Más tiempo. Y eso es importante. De 5 a 10 años, y si es con agravante, bueno. Exacto, va a estar fuera de circulación más tiempo si se endurecen las penas en este caso, en este sentido. Y esperemos entonces que sí, que de repente es tan triste ver que en una iglesia también se lleven pues el dinero de la limosna, se lleven objetos de valor de la iglesia, los santos también, muchos que las personas devotas, pues tú sueles ver que les ponen collares de oro. O sea, siempre hay esa manifestación del devoto, ¿verdad?, que se desprende de una manera u otra y pues apoya a las iglesias, sobre todo cuando se da pues esa semana donde se venera. Muchos dicen, bueno, se honra. Y es que te pone a pensar qué tendrá esa persona en la cabeza, o sea, qué tipo de formación, qué moral, o sea, para llegar a un templo o algo tan sagrado, tan espiritual, tan íntimo de cada cual, indistintamente de la religión que sea. Que sea, así es. Eso es lo de menos, pero pensar que una persona pues sea capaz de poder hacer eso. Bueno, a veces dicen, bueno, lo que pasa es que está en drogas y cuando está en drogas no piensa y no sabe la realidad que tiene a su alrededor y no sabe ni lo que está Algunos pasando. dicen eso. El otro, pues... Dice que a veces tiene problemas mentales algunas personas. Hay otros que lo hacen en sus 5 sentidos, simplemente por afición o por necesidad o por lo que sea, pero bueno, hay otras maneras también, ¿no? De quizás buscársela y llevar la comida a la casa. Que dicen, obviamente bueno, vamos a ver también qué es una pasa necesidad, ¿no? Dicen qué pasa hoy, vamos a intentar ver qué nos pasa, si nos pasa algo o no. Así es. Pero bueno, son cosas que buscan entonces esta iniciativa legislativa, minimizar estos robos y estos hurtos que se dan en estos lugares que son pues muy claves, sobre todo cuando hablamos de salud, centros de salud, hospitales públicos y privados, ahí se va la gente a atender. Entonces también hay que tener un poquito pues de conciencia, sobre todo porque ¿quién quiere estar enfermo? Nadie. Cuando tú acudes a esos lugares, cuando tú pues realmente esperas que haya un aparato que te pueda ayudar a hacer una resonancia magnética o cosas por el estilo, pues tú esperas en realidad que puedas tener un resultado pronto, efectivo, para poder entonces ver con tu doctor cuál ha sido el resultado y cuál va a ser tu procedimiento. Y accesible también. A la población. Porque muchas veces estos robos y estas situaciones, estos hurtos, en este caso, se dan en hospitales o centros de salud, que son instituciones públicas. Entonces, obviamente, pues ahí también hay una situación que hay que considerar. O sea, le estás afectando quizás hasta al más necesitado. Al más necesitado. Al que no tiene realmente para ir a una clínica privada, pagar un doctor, etcétera. Y hay personas que no tienen, bueno, con un centro de salud sabemos que pues son personas que acuden al lugar porque no tienen seguro social. Y ahí se le da esa atención pues de calidad básica. Hay también un beneficio para los niños cuando son menores de edad, también se les da pues un subsidio, se les exonera de algunos medicamentos y eso también es algo que hay que resaltar también. Bueno, lo cierto es que los diputados creo que han hablado bastante en este caso. Ahora, me llama la atención, hace algo aquí en este sentido. Cuando se abrió la sesión, recuerden que venimos de una sesión permanente. Declarada desde ayer para tocar el tema del presupuesto de la Nación. El segundo debate que fue aprobado hace unos minutos. En segundo debate, mañana deberá ir a tercer debate.
escuchamos en incidencias todavía la posición de varios diputados de que esto no debió ser, de que se ha violado la Constitución, que ha sido una falta del Ministerio de Economía. Resultado, secretario. Vamos a escuchar el resultado. 49 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado el artículo en discusión del proyecto de ley 127, Presidenta. Queda adoptado el artículo del proyecto de ley 127. Habiéndose aprobado en segundo debate, el proyecto de ley pasará a ser considerado en la siguiente sesión. Para cuestión de orden, el honorable diputado Carlos Afú de Serega. ¿Qué quieres tú? Para cuestión de orden, el honorable diputado Jorge Isaac Blois. Muy buenas tardes, colegas. Haciendo uso de la facultad legislativa que me otorga los artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, a un día de culminar este periodo de sesiones ordinarias, deseo presentar ante esta augusta Cámara el anteproyecto de ley que fomenta la hípica como deporte nacional en la República de Panamá. Panamá se ha destacado como uno de los países con mayores jinetes reconocidos a nivel mundial. Tenemos 6 panameños en el Salón de la Fama, que son jinetes que se han destacado en este deporte tan importante. Esta ley busca contribuir a la industria de la hípica de nuestro país como una piedra angular de las actividades sociales y económicas del sector agroindustrial de todo el país. Actualmente genera empleo para más de 13.500 personas, impactando directamente a más de 7.000. Este grupo incluye diferentes grupos de trabajadores, desde mozos de corral y golpeadores hasta veterinarios y proveedores de insumos agrícolas, galopadores, disculpen. Es fundamental aclarar que la hípica no se reduce a juegos de azar, sino que las apuestas representan solo una pequeña fracción de ella, de hecho, menos del 10%. En mi calidad de diputado, presento este anteproyecto que busca urgentemente dar una voz a un sector frecuentemente desatendido. Este proyecto tiene como objetivo asignar recursos financieros, logísticos y establecer un marco legal necesario para que la hípica tenga el mismo reconocimiento y valor a nivel social que otros deportes. Por favor, un ujier para que retire el proyecto, Presidenta. Un ujier para que retire el proyecto de ley. Para cuestión de orden, el honorable diputado Rogelio Ricardo Rebello. Buenas tardes, Presidenta y todos los presentes. En esta ocasión, en representación de la Comisión de Comunicación y Transporte, queremos devolver al Pleno el proyecto de ley número 52, que establece el uso obligatorio de las sillas de retención infantil en vehículos particulares y dicta otras disposiciones. Aprobado en primer debate por la Comisión de Comunicación y Transporte. Un ujier, por favor. Un ujier para que retire el proyecto de ley. Para cuestión de orden, el honorable diputado Gertrudis Rodríguez. Buenas tardes, honorables colegas, señora Presidenta. En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, debidamente analizado y prohijado, devolvemos de esta comisión de la sesión celebrada en el día de hoy, 29 de octubre del 2024, el proyecto de ley número 109. Gracias. Un ujier para que retire el proyecto de ley. Declaramos un receso hasta el día de mañana, jueves 31, última sesión de la primera legislatura, a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a todos, bendiciones y que pasen feliz tarde. Feliz tarde, el deseo de la presidenta Dana Castañeda para todos nosotros y ustedes también, por supuesto. Así es, que están atentos a la discusión que se da acá en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, aprobado, entonces cumpliéndose con esa sesión permanente para agotar el punto 7, que era, ¿verdad? Que era el segundo debate del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025, que ya fue aprobado en segundo debate. Número 143 para los cabalosos, si quieren jugarlo en la lotería, el 43. Sí, o el 143, puede ser también. Ahí está. Y se acaba de aprobar también el... Bueno, pero ese no fue en la sesión permanente. Esa es la nueva sesión. En la nueva sesión que se abrió para el día de hoy, se aprobó el proyecto de ley que había sido bajado a segundo debate, el 127, que modifica los artículos 214 y 219 del Código Penal.
Y el artículo 220 del Código Procesal Penal y básico, sencillamente lo que hace es que endurece las penas para quienes incurran en los delitos de hurto en lugares públicos, en transporte, en iglesias, en hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera. Aprobado también en segundo debate. Y te iba a comentar que cuando se abrió la sesión había un quórum deliberativo, pero evidentemente pues es que los diputados no se habían registrado todavía en el momento en que se abrió la sesión para esta fecha. Se presentó hoy también dos anteproyectos de ley. Sí, el del diputado Jorge Bloise, que fomenta la hípica como deporte nacional. Y argumentaba el diputado Bloise que la hípica es un deporte en el cual industria. Hemos sido distinguidos, hemos participado, hemos sido ganadores. En el Salón de la Fama. Caballos ganadores del Clásico del Caribe, de antaño. Ahí se nos cayó la cédula, un par por aquí. Estábamos hablando de, imagínense ustedes. Dice que genera 13.500 empleos. Oye, pero ¿y los caballos? Wow. ¿Tú te acuerdas? Tú estabas muy joven, de Barremina. No te acuerdas. Pero Patilargo sí. Sí, no es esa época. Patilargo sí. Patilargo, claro que sí. Bueno, ya después uno como que se desconectó un poco de la hípica. Pero sí, la hípica, la Fit Pincay Junior. Ay, la Fit Pincay, claro que sí. Por Dios. Y muchos muchachos que son promesas de nuestro país, que están preparándose, que todos los días están pues practicando y dando lo mejor de sí. Y definitivamente pues muchas madres y padres apoyando a estos chicos que están entonces haciendo, practicando para ser estos profesionales que necesita el país para que nos representen a nivel nacional e internacional, por supuesto. ¿Cuál es el otro anteproyecto? Bueno, creo que era este. Solo este, ¿no? Solo este. Este, el de Jorge Bloise, que se presenta hoy. Bueno, ya escucharon, mañana es el último día de las sesiones ordinarias para esta legislatura, la primera legislatura del primer periodo también, ¿no? Así es. Hay sesiones extraordinarias que serían ya después del 5, el día 6 específicamente, para tratar el tema de la caja del Seguro Social. Es lo que pues ha dicho el presidente de la República, que estaría convocando y sería el tema principal. A tratar. Bueno, es el único tema. El único tema. Nosotros tenemos que irnos también en este momento. Mañana vamos a regresar en sesión matutina nuevamente. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Cenia de León, Iván Donoso. Chao. Nos vemos. Buenas tardes.